A simple vista, Juan Carlos Aguilar era un hombre respetado, un maestro del Kung Fu con un conocimiento profundo de las artes marciales y la espiritualidad. Decía haber sido entrenado por los mismísimos monjes Shaolin en China y además se proclamaba como el primer occidental aceptado por el templo Shaolin. Su imagen de guerrero y su carisma lo llevaron a dar entrevistas en televisión, además de tener su propio gimnasio y ser admirado por sus alumnos. Pero detrás de toda esta fachada de disciplina y misticismo se escondía un depredador. La verdad sobre el caso salió a la luz en el año 2013, cuando la policía irrumpió en su gimnasio y lo que encontraron allí parecía sacado de una película de terror. Había una mujer maniatada con claros signos de tortura y al borde de la muerte. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Durante los registros descubrieron que en ese mismo lugar también habían restos humanos, pedazos de cuerpo ocultos, quemados y descuartizados, escondidos en algunos rincones de su propio gimnasio. Ese templo de la serenidad y la espiritualidad que Juan Carlos Aguilar había construido en realidad era una cámara de los horrores. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver el caso de Juan Carlos Aguilar, más conocido como el falso monje Shaolin, un hombre que usó una fachada de maestro espiritual para ocultar su lado más oscuro y letal. Pero antes de empezar con el vídeo quería recordaros que tengo este otro canal de aquí que se llama Mentes Curiosas con la de Amores y que se trata de un podcast de entrevistas. Y seguramente si os gusta el canal de los misterios del Hada, también os gustará el tipo de entrevistas que hago para este podcast, ya que he traído a criminólogos, psicólogos y también a peritos forenses. Y os digo esto porque cuando estéis viendo este vídeo ya estará publicada la próxima entrevista, que es la que le he realizado a Félix Ríos, que es criminólogo y perito judicial. Resulta que Félix Ríos ha tenido acceso al sumario del caso de Daniel Sancho y en esa entrevista nos ha contado todos los detalles sobre el libro que ha escrito de ese caso. Así que ya sabéis, si no queréis perderos nada de este contenido, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Juan Carlos Aguilar nació en el año 1965 en Baracaldo, al norte de España. De su infancia tenemos poca información, más allá de que creció junto a sus 4 hermanos en una familia de pastores. Pero lo importante es que desde muy corta edad su interés por las artes marciales se hizo evidente. Instigado por José Luis, su hermano mayor, Juan Carlos comenzó la práctica de este deporte. Para él las artes marciales no solamente eran una forma de ganar disciplina, sino también de apaciguar los demonios internos que el joven llevaba en su interior. A mediados de los años 80, disciplinas como el karate o el kung fu comenzaban a ponerse de moda en España y esto hizo la necesidad de nuevos espacios para practicar estas artes marciales. De esta manera, con el paso de los años, los hermanos Aguilar transformaron su afición en su negocio. Formaron juntos un gimnasio en la ciudad de Bilbao que más tarde se convertiría en Zen 4. Este gimnasio estaba administrado por Juan Carlos y él impartía la mayoría de las clases. Y además, este gimnasio también sería el escenario de los crímenes del falso Shaolin. Sin embargo, para estos crímenes todavía faltarían muchos años, y con el afán de conocer la mente del impostor y criminal en el que se convertiría Juan Carlos Aguilar, debemos retrotraernos al año 1992. Es en este año cuando en un extraño accidente José Luis Aguilar, el hermano mayor y figura de autoridad suprema en la vida de Juan Carlos, murió aplastado por un montacarga. Como es de esperar, la pérdida repentina de aquella persona que durante muchos años fue su pilar fundamental transformó la vida de Juan Carlos. Por esto perdido y sin un faro al que seguir, Juan Carlos decide emprender un viaje en búsqueda de los orígenes de aquello a lo que su hermano tanto amó, las artes marciales. Por esto aquel mismo año, en 1992, con el corazón roto y la mente convertida en un torbellino de pensamientos oscuros, Juan Carlos viaja hasta China, más concretamente a la provincia de Henan, que es en esta provincia donde residen los denominados monjes Shaolin. El falso Shaolin. Durante siglos, el monasterio Shaolin ha sido la cuna de una tradición única que combina el budismo con las artes marciales. Los monjes Shaolin, célebres por su disciplina extrema y habilidades de combate, han mantenido viva una filosofía que trasciende a la lucha, y es la del equilibrio entre el cuerpo y la mente. La historia de estos monjes se remonta al siglo V después de Cristo, cuando el monasterio fue fundado y recibió la influencia de Bodhidharma. Según la leyenda, este monje indio llamado Bodhidharma
China enseñó a los monjes una serie de ejercicios físicos para fortalecer su cuerpo y su espíritu. Y esto, con el paso del tiempo, dio origen al famoso Kung Fu Shaolin. A lo largo de los siglos, los monjes Shaolin no solamente han destacado por su conocimiento en lo espiritual, sino también por su destreza en el combate. Aunque sí es cierto que hoy en día el legado de estos monjes se ha transformado un poco. Aunque siguen enseñando y realmente su monasterio continúa en funcionamiento, también se ha convertido en un destino turístico explotado por el gobierno chino. Esto ha hecho que se critique enormemente la transformación de un espacio que en un principio era de meditación y elevación espiritual a un lugar donde se comercializa con la idea de trascendencia a través de las artes marciales. Además de que en la actualidad es un espacio que sirve también para representar espectáculos. Por lo cual muchos creen que la filosofía Shaolin se corrompió hace mucho tiempo y que ahora solo son una sombra de lo que un día fueron. Volviendo a la cronología del caso, Juan Carlos Aguilar estuvo 3 años en China, desde 1992 hasta 1995, cuando regresó a España completamente cambiado. Una vez en Bilbao abrió un nuevo gimnasio y con un aire de misticismo decidió llamarlo Monasterio Océano de la Tranquilidad. Aquel lugar no estaba pensado simplemente como un espacio de entrenamiento, sino que se trataba de un santuario donde Juan Carlos impartía esa supuesta sabiduría que había conseguido en su viaje transformador. Su imponente presencia, digna de un guerrero chino, y su título de tricampeón mundial en Kung Fu lo envolvían en un aura de autenticidad que atrapaba la atención de los más curiosos. Y no tardó en darse a conocer en los medios de comunicación, los cuales estaban fascinados con la figura de este maestro enigmático. Entre las imágenes que Juan Carlos Aguilar nos ha proporcionado de su álbum personal, hay una que me ha llamado extraordinariamente la atención, una en la que Juan Carlos está pasando la mano por encima de un fuego encendido. Esto, cuando tú has hecho este tipo de ejercicios, lo has hecho en un estado especial de conciencia, has tenido que concentrarte de una manera particular. ¿Cómo lo has hecho? Mira, hay 2 formas de trabajar el Qigong, ¿no? Cuando se va a hacer un espectáculo, cuando se va a hacer algo puntual. Entonces lo normal es que, bueno, te prepares para ello. Pero si cuando llegas a un estado como el del de maestría, en mi caso, en el que he dejado la parte física, ya no hago tanto los entrenamientos que podemos decir como vulgarmente Kung Fu, sino la parte de Qigong, entonces mi estado puede estar mantenido durante semanas. Porque yo, por ejemplo, estoy especializado ya en Qigong y en el manejo del fuego, ¿no? Entonces, para mí poner la mano en el fuego es un juego. O apagar velas a una distancia con las manos dando golpes, para mí es un juego. Lo podría hacer ahora, lo podría hacer con concentración. Pero si me pides un ejercicio extremo, igual mantener el brazo en una situación de máximo dolor durante más allá de lo normal, para eso sí tendría que, digamos, que potenciar un poco el entrenamiento. Esos planos llegas, en nuestro caso, digamos en mi caso personal, a través del budismo, a través de la espiritualidad, esa palabra tan bonita con la que casi has abierto el programa, ¿no? Una vez que está eso abierto, no necesitas realmente potenciarlo mediante ejercicios. Si bien es cierto que, claro, mediante también, Ramiro lo ha comentado, mediante la meditación, que no es lo mismo que el chi, son cosas distintas. Mediante la meditación, digamos que es el punto más alto en el que yo considero que el ser humano ha llegado para adentrarse en uno mismo. Llegó a denominarse a sí mismo como un representante de Buda en la Tierra ante sus alumnos. Y al igual que el gobierno chino, Juan Carlos comprendió que lo importante no era serlo, sino parecerlo. Por eso decidió transformar la estética de su gimnasio para así validarse ante las personas que lo seguían. En las fotografías que han trascendido de este lugar, lo que más llama la atención es un enorme Buda situado en medio del tatami donde se realizan las clases. Sentado delante de él está Juan Carlos, quien a la vuelta de su viaje a China cambió su nombre por Juan C. Aguilar. Y en sus enseñanzas les decía a sus alumnos frases como las siguientes: una persona cuando está al límite muestra su verdadera naturaleza. Tenemos muchos frenos como animales que somos, y nosotros, a través de las artes marciales, intentábamos potenciarlos. Una de sus alumnas, quien tomó clases de Kung Fu con él más de 4 años, lo recuerda como una persona con una mirada penetrante que intimidaba mucho. A ella y al resto de sus alumnos les atraía su vestimenta y el aura de espiritualidad que brindaba a los presentes. Tras descubrirse los crímenes que Juan Carlos cometió, esta misma alumna dijo lo siguiente: estaba totalmente grillado, pero no esperaba que pudiera hacer algo así, sobre todo siendo tan espiritual. Estoy en shock.
Zen 4 y el monasterio Océano de la Tranquilidad se convirtieron en todo un referente para aquellos que querían aprender, no solamente artes marciales, sino que también estaban buscando un sendero espiritual. Y todo esto estaba avalado por Juan Carlos, que era alguien que supuestamente había estudiado directamente con los herederos de esta filosofía en los monasterios Shaolin. Además, Juan Carlos sabía representar su papel de monje respetable y centrado en su disciplina. En cuanto a su vida personal, en 2004 Juan Carlos se divorció de su mujer, con la cual había tenido 2 hijos. Según ella, él era un buen hombre, aunque la convivencia se hacía imposible debido a su obsesiva espiritualidad. En sus redes sociales, sobre todo Facebook, Juan Carlos hablaba de sus largas estancias en China, además de otros viajes que había hecho alrededor del mundo para mejorar sus técnicas de relajación y sobre todo su arte marcial. A día de hoy todavía se puede visitar el perfil de Facebook del monasterio budista Océano de la Tranquilidad. En él, Aguilar aseguraba ser licenciado en Humanidades, Antropología y Derecho por la Universidad de Deusto y por la UPV. Por otro lado, se definía como una persona extraordinaria que buscaba en el budismo y en las artes marciales una forma de liberación, entendimiento e iluminación. Juan Carlos Aguilar se presentaba a sí mismo como un gurú de las artes marciales, un maestro consumado que acumulaba un gran número de títulos. Decía ser 3 veces campeón del mundo y 8 de España en Kung Fu. Y según él mismo se proclamaba, era el primer occidental reconocido como maestro Shaolin. Su gimnasio, ubicado en el corazón de la ciudad de Bilbao, se convirtió en un imán para discípulos de toda la península y del extranjero, que llegaban atraídos por las enseñanzas de Juan Carlos en Kung Fu, Tai Chi, yoga y meditación. Incluso miembros de los cuerpos de seguridad buscaban instrucción en sus clases de defensa personal. Algunos de los vecinos de la zona donde se ubicaba el gimnasio recuerdan haber visto en más de una ocasión al Gunner China cruzando la puerta del dojo. Y todo esto sin imaginar el oscuro secreto que escondía su maestro. Su creciente reputación lo llevó a la televisión, donde su carismática presencia y su dominio de las artes marciales cautivaron a la audiencia. Eduard Punset, Javier Sardá y Pepe Navarro lo entrevistaron en sus programas, elevándolo a la categoría de celebridad. Y nadie sospechaba entonces que tras esa imagen de sabio guerrero se ocultaba realmente una historia mucho más inquietante. Juan Carlos Aguilar comenzó a atraer seguidores con muchísima facilidad. Su discurso sobre una renovación espiritual y una armonía entre el cuerpo y la naturaleza cautivaba a aquellos que anhelaban un propósito más elevado. Y no solo difundía su mensaje a través de la televisión, sino también a través de su canal de YouTube, el Monasterio Budista Océano de Tranquilidad, donde por cierto aún se conservan muchos de sus vídeos. En una de esas grabaciones, el escritor Javier Sierra elogiaba la capacidad de Juan Carlos para realizar lo que él pensaba que eran proezas inimaginables para el hombre de Occidente, y lo diferenciaba de otros supuestos monjes Shaolin a los que tachaba de meros artistas de circo. Sin embargo, este supuesto maestro no era ajeno al espectáculo. A cambio de dinero realizaba exhibiciones en las que rompía ladrillos con las manos o caminaba descalzo sobre brasas ardientes. Para sus seguidores estas eran demostraciones de poder, pero para los escépticos eran simples trucos de feria. Su creciente notoriedad, unida a un carácter potente, lo convirtieron en una figura polémica y discutida dentro del mundo de las artes marciales. Y además parecía que Juan Carlos Aguilar quería monopolizar el Kung Fu en España. Serrato, un deportista con título de diplomado por el Templo Shaolin de Henan en 1994, en fechas coincidentes con la estancia de Aguilar en ese templo, sobre esto dijo lo siguiente: cuando Juan Carlos Aguilar volvió de China, pretendía que todo pasara por él. Se había movido en el mundo del taekwondo y de repente reaparece vestido de naranja proclamándose maestro de Kung Fu. Pero nunca presentó ningún certificado, que en China te los entregan hasta por asistir a un simple cursillo. Por otro lado, Javier Hernández, quien también siguió de cerca la trayectoria de Juan Carlos Aguilar, arrojó dudas sobre la autenticidad de los estudios que Aguilar decía tener de China. En persona solo lo vi una vez, pero conocíamos su perfil. Siempre ha llevado puesta una máscara y ahora se le ha caído. Javier Hernández también menciona que realmente el último monje Shaolin murió hace
hace más de 3 siglos, y que el gobierno chino rehabilitó el antiguo templo para transformarlo simplemente en un parque temático y un lucrativo negocio. Sin embargo, Juan Carlos Aguilar supo sacar partido de toda esta mística. Durante 7 años consecutivos, Juan Carlos estuvo organizando viajes a China, vendiéndolos como una experiencia iniciática en el monasterio Shaolin. Y el precio de esos viajes eran de 3.000 euros por semana. La gente regresaba de esos viajes embriagada, convencida de haber vivido una transformación espiritual, pero el problema es que en ese país hay santones por todas partes. Con el tiempo, las exigencias de Juan Carlos Aguilar llegaron más allá y empezó a imponer a sus alumnos un supuesto voto de pobreza, pero que realmente era una trampa porque el dinero debería ir a sus manos. Además de que hay foros en los que abundan las referencias sobre la dureza con la que Juan Carlos Aguilar trataba a sus discípulos. A lo largo de su carrera hubo 2 ocasiones en las que Juan Carlos estuvo a punto de ser desenmascarado, aunque logró eludir la atención de las autoridades y del público. La primera de ellas se dio en 1997 en Marbella, cuando su exhibición de artes marciales generó una gran controversia. La extrema violencia con la que Juan Carlos Aguilar realizó sus trucos causó un gran revuelo, especialmente por contar con la presencia de personajes famosos que se vieron involucrados en el evento. La segunda ocasión ocurrió en el año 2000, en Espinosa, Burgos, el pueblo de los padres de Juan Carlos Aguilar. Ahí se había organizado una exhibición especial donde Juan Carlos haría un impresionante truco. Este consistía en empujar un coche mientras una lanza le atravesaba la garganta. Sin embargo, lo que Juan Carlos llevó a cabo en esa exhibición no fue más que unas meras acrobacias y la ruptura de algunos ladrillos. La promesa de ese gran truco nunca se cumplió. La decepción con esto fue tal que el evento dejó a los asistentes, tanto a los habitantes del pueblo como al propio ayuntamiento, con la sensación de que habían sufrido un engaño por el coste de 1.200 euros que se supone valía este espectáculo. Jenny Sofía Rebollo. Jenny Sofía Rebollo Tuirán, la primera víctima del falso Shaolin, había llegado a España hacía 14 años. Jenny vino a este país con la esperanza de construir un futuro mejor. Sin embargo, la vida le había impuesto golpes difíciles de sobrellevar. El más devastador fue la muerte de su primer hijo siendo atropellado por un coche cuando solo tenía 4 años. Aquel día todo cambió para Jenny y decidió dejar la vida que llevaba en Colombia para trasladarse a España y empezar de nuevo en otro continente. Para quienes la conocieron, Jenny era una mujer trabajadora, cariñosa y detallista. Los amigos que hizo en España aseguraban desconocer por completo que Jenny se dedicaba a la prostitución, tal y como dijeron los investigadores tras lo ocurrido. Ellos la recuerdan como una peluquera entregada a su oficio que siempre tenía una amplia sonrisa y una palabra amable para los demás. Cuando Jenny vivía en Colombia, su vida transcurría sin grandes sobresaltos. Vivía en La Chambre, un barrio acomodado de Montería, en Colombia, donde su casa destacaba entre las más grandes y elegantes. Durante el día, Jenny acudía a la Universidad del Sinu, donde estudiaba medicina, y en su tiempo libre ayudaba en la peluquería que regentaba en un conocido centro comercial. Pero como os he comentado antes, lo ocurrido con su hijo la transformó. Después de esto, Jenny se separó, abandonó sus vínculos más cercanos y decidió mudarse a España. Su primera parada en España fue Logroño, donde encontró refugio en casas de familiares y amigos. Allí trabajó también como peluquera, y aunque más tarde se mudaría a Bilbao, nunca perdió el contacto con aquellas personas que la habían acogido en sus primeros años. Una vez en Bilbao, Jenny rehizo su vida con una nueva pareja y juntos tenían un hijo de 3 años. Y además en Colombia había dejado a otro hijo de 8 años al cuidado de su madre. A pesar de su carácter optimista, en los últimos tiempos su situación se había complicado. Jovita Tuirán, una tía de Jenny, recuerda cómo ella no quería hablar demasiado sobre su trabajo, aunque nunca dejó de llamar a su madre cada semana. Jenny era una mujer alegre y luchadora, una persona que llegó a España con una ilusión enorme y que siempre encontraba la forma de salir adelante. A las 3:20 de la madrugada del 25 de mayo de 2013, Juan Carlos Aguilar cita a Jenny Sofía Rebollo. Aquella noche, Jenny accedió a acompañarlo hasta su gimnasio, un lugar donde ella pudo comprobar que se respiraba disciplina y tranquilidad, pero que pronto se convertiría en una cámara de los horrores. Lo que en un principio debería ser un encuentro casual, pronto se transformó en una pesadilla sin escapatoria. Una vez en el interior del monasterio Océano de la Tranquilidad, el falso monje
monje Shaolin reveló su verdadera naturaleza. Maniató a Jenny, la fotografió y en un acto de brutalidad inimaginable diseccionó su cuerpo ocultando los restos en distintos rincones de su gimnasio. Y también se llevó otras partes del cuerpo para esconderlos en su propia casa. Los días siguientes a este crimen transcurrieron con una normalidad escalofriante. Mientras el cuerpo mutilado de Jenny permanecía oculto en algunos rincones del gimnasio, Juan Carlos Aguilar continuó impartiendo sus clases de Kung Fu, Tai Chi y meditación con total normalidad. Y en el tatami, sus alumnos practicaban los movimientos ajenos completamente a la oscuridad que se escondía entre aquellas paredes. Durante el juicio, María Eva, de 28 años, que era alumna y pareja sentimental de Juan Carlos Aguilar en el momento de los hechos, relató una escena tan perturbadora como reveladora. Esto ocurrió un día después del asesinato de Jenny. En esa ocasión, el falso maestro Shaolin convocó a su pareja a su gimnasio y le hizo una extraña petición. Le dijo que debería esperar en silencio en una sala contigua, y esta chica estuvo durante 2 horas escuchando el eco metálico de herramientas, motosierras y taladros. Tras esas 2 horas de incertidumbre, Aguilar volvió y cubrió los ojos de esta chica con una venda. Con los ojos cerrados, Juan Carlos Aguilar condujo a su novia hasta otra habitación y le dijo que se posara sobre la cama. María Eva, sin poder ver nada, sí que escuchó los sonidos de disparo de una cámara. Después, con una calma escalofriante, Juan Carlos le indicó que tocara un punto específico de la cama sobre la que estaba recostada. María Eva declaró en el juicio que sus dedos rozaron algo frío y duro, y aunque ella en ese momento no lo podía saber, se trataba del cuerpo de Jenny. Este extraño encuentro terminó sin que María Eva sospechara lo que había ocurrido. Al salir del gimnasio se despidieron y Aguilar salió en coche con varias bolsas. Unas cámaras de seguridad captaron su recorrido y se ve como Juan Carlos se dirige a la Universidad de Deusto. Una vez allí, siendo ya de noche, Juan Carlos se deshizo de su secreto más oscuro, arrojando los restos de la víctima a la ría de Bilbao. La investigación de la policía sacó a la luz un archivo escalofriante entre todo el material audiovisual que le incautaron a Juan Carlos Aguilar. Habían pruebas fotográficas que respaldaban el testimonio de su expareja. María Eva, durante su testimonio, también agregó lo siguiente: Juan Carlos me golpeaba los pechos, el culo, los brazos y el trasero y me tiraba del pelo. Él decía que era una especie de desahogo para sacarse la rabia y el amargor. Me decía que yo era su compañera para todo. En muchas de las fotografías incautadas se evidenciaban actos violentos tras encuentros sexuales. Algunas de sus víctimas parecían estar dormidas o inconscientes bajo los efectos de algún narcótico. Y como habían fotografías de bastantes mujeres, inicialmente los investigadores barajaron la posibilidad de que Aguilar hubiera cometido más crímenes. Sin embargo, tras un exhaustivo proceso de identificación, la policía logró localizar con vida a todas las mujeres que aparecían en las fotografías. Mauren Ada Ortulla. Para la comunidad nigeriana de Bilbao, Mauren Ada Ortulla no solamente era un rostro familiar, sino un alma cálida y vibrante. Muchos de sus amigos la describían como una persona extremadamente popular. Mauren había llegado a Bilbao tan solo un año antes de cruzarse en el camino de Juan Carlos Aguilar. Las calles de las Cortes, una de las zonas más desfavorecidas de la capital vizcaína, se convirtieron en su lugar de trabajo. A partir de las 7 u 8 de la tarde, en la esquina del portal número 1, Mauren se reunía junto con otras mujeres africanas y entre ellas se llamaban simplemente las negras. Ella solo trabajaba de noche, era muy común verla allí, pero nunca la vi meterse en problemas. En las noches de mayor movimiento, su jornada podía alargarse hasta el amanecer. Durante esta época, Mauren vivía en la calle Iturrizar, a tan solo 300 metros del domicilio de Juan Carlos Aguilar. Pero a pesar de la alegría que irradiaba esta chica, no podía ocultar su nostalgia. La distancia con su familia pesaba sobre sus hombros. Además, la labor que ejercía en las calles de Bilbao era una forma de ayudar a los suyos, quienes recibían todos los meses los frutos de aquel trabajo tan sacrificado. Y volviendo a la cronología de los hechos, el 2 de junio, Juan Carlos Aguilar vuelve a contratar a una trabajadora sexual. Y en esta ocasión su víctima fue Mauren Ada Ortulla. Tras el encuentro, el falso monje Shaolin intentó recrear con esta nueva víctima el mismo ritual macabro que había llevado a cabo con Jenny. Pero Mauren luchó y en un instante de desesperación logró zafarse de él y pedir ayuda. Sus gritos de socorro atravesaron las paredes y llegaron hasta los oídos de Verónica, una vecina que en esos momentos pasaba por el lugar. Fue Verónica quien alertó a la Ertzaintza y durante el juicio declaró lo siguiente:
Vio a una persona de color gritando auxilio y a otra persona que la arrastró del pelo hacia abajo. Sin embargo, cuando los agentes llegaron e irrumpieron en el gimnasio de Aguilar, la escena que se encontraron fue devastadora. Maureen estaba en coma y al borde de la muerte. El espacio que servía como su templo de enseñanza se había convertido en un altar al horror. A su alrededor había un inquietante arsenal de sierras, hachas, sables y armas que él utilizaba en sus exhibiciones y que en sus manos se habían convertido en herramientas de tortura. 2 días después de ser rescatada, Maureen Ada Otuya falleció en el hospital, convirtiéndose así en la segunda y última víctima mortal de este hombre que se hacía llamar a sí mismo maestro. Y en el registro del gimnasio, los agentes de la ley también encontraron las bolsas que contenían restos del cuerpo de Jenny Sofía Rebollo. Los informes de la autopsia confirmaron que Juan Carlos Aguilar habría infligido golpes contundentes a ambas víctimas. En el caso de Maureen se halló una contusión interna en el hígado, probablemente causada por los puñetazos. Según la policía, la obsesión de Juan Carlos por los cuerpos inmóviles de mujeres desnudas fue el detonante de la muerte de Jenny y su posterior descuartizamiento para deshacerse del cadáver. Un proceso que le llevó una semana entera. En su primera declaración ante la policía, tras ser detenido, Juan Carlos Aguilar intentó ofrecer una explicación sobre sus actos. Él aseguraba que todo esto había sido producto de un desvarío e intentó atribuir su comportamiento a un supuesto tumor que tendría en la cabeza que, según él, le había provocado que perdiera el control. Tuve un ataque de ira descontrolado. Al darme cuenta de que Jenny había fallecido, intenté deshacerme de ella, pero sin éxito. Según esta primera versión, su mente había entrado en un estado confuso. En esta declaración también aseguraba haber experimentado flashes en la percepción, donde la realidad se mezclaba con las pérdidas de control. Un comportamiento que, según él, venía experimentando durante los últimos 4 años. Según Aguilar, años atrás, mientras escalaba una montaña de 5.500 metros, sufrió una especie de muerte inminente. Y decía que desde ese momento sus pensamientos iban más lentos, y además afirmó lo siguiente: «Tengo desconexiones, siento que el cerebro se me para». Aunque, como os digo, Juan Carlos Aguilar intentó justificar sus acciones con un supuesto tumor cerebral, la verdad del diagnóstico resultó ser muy diferente. Los médicos descubrieron que Juan Carlos tenía un quiste aracnoideo en el temporal izquierdo, una condición de naturaleza congénita. Y el tratamiento recomendado por los profesionales consistía simplemente en fármacos destinados a mejorar su memoria y su comportamiento. Y es también a partir del momento de su detención cuando se descubre por fin toda la farsa que se había montado. Como os he comentado, él decía haber sido campeón mundial de Kung Fu en 3 ocasiones y 8 veces campeón de España. Y algo clave es que Juan Carlos Aguilar se proclamaba a sí mismo como el único español aceptado por el Templo Shaolin. Una vez que lo detienen y se da a conocer públicamente los actos que Juan Carlos Aguilar había realizado, el Shaolin Temple Spain, el único centro en España avalado oficialmente por el Templo Shaolin de China, emitió un comunicado en el que desmentía categóricamente a la figura de Juan Carlos Aguilar. Según el comunicado, Aguilar no era maestro Shaolin ni mucho menos monje. Además, se decía que Juan Carlos Aguilar carecía de todos los requisitos esenciales para ostentar ese título. El juicio. El 15 de abril de 2015 comenzó el juicio contra Juan Carlos Aguilar y causó una gran expectación mediática. Más de 100 periodistas acreditados se dieron cita y se establecieron múltiples conexiones en directo para cubrir el juicio. El primer testimonio que se oyó en aquella sala fue el del propio Juan Carlos Aguilar. Pero antes de escuchar su declaración, la secretaria judicial leyó el escrito redactado por él mismo en el que reconocía los asesinatos cometidos con alevosía. Actué de forma súbita, imprevisible e inesperada, aunque sí que es cierto que negó el ensañamiento con su primera víctima. Según las acusaciones, Aguilar no mostró ningún interés por colaborar con los investigadores y cuando ya lo hizo fue cuando ya estaba cercano el juicio. Así que se cree que simplemente era una estrategia para conseguir una posible reducción de condena. Y no solo eso, sino que en ningún momento expresó arrepentimiento. Cuando Juan Carlos se puso en pie en la corte estaba tan impasible como en el momento de su detención. Y con una actitud completamente tranquila y fría reconoció todos los hechos. Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso monje Shaolin y profesor de artes marciales, ha reconocido que agredió hasta la muerte a Maureen Ada Otuya y a Jenny Sofía Rebollo, que estrangula a la primera y despedazó el cuerpo de la segunda. Con un escueto sí ha respondido a las preguntas del fiscal. Para atarla, ¿utilizó usted cuerdas o bridas? Sí.
¿Le agredió usted con puñetazos y con patadas? No. Perdone. Sí, reconozco todos los hechos. Ese mismo día y en los días posteriores diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él. Sí. Tras estas declaraciones, las acusaciones dejaron claro que Juan Carlos Aguilar disfrutaba teniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres a las que sometía y que estaban indefensas o incluso desmayadas o inconscientes. Y esto quedaba demostrado por las fotos y vídeos que se encontraron de sus víctimas. Según las pruebas, las golpeaba hasta matarlas y luego grababa esas prácticas en fotos y vídeos para disfrutarlo después. Se cree que el acusado fantaseó, planeó y llevó a cabo el segundo crimen, el de Mauren, con una intención premeditada de satisfacer sus instintos asesinos. Según los investigadores, salió en su coche en búsqueda de una víctima. Y de hecho, cuando la policía llegó a la escena, se encontró a la joven tirada en el suelo, medio escondida bajo unos colchones y cubierta con una tela. Tenía la ropa rota, estaba ensangrentada e inconsciente, con las manos y los pies atados con bridas. Además de 2 vueltas de cinta americana apretándole el cuello. Debajo de la cinta había una cuerda enrollada 5 veces alrededor del cuello y una brida apretándole. El juicio duró un total de 7 días y finalmente el jurado declaró por unanimidad a Juan Carlos Aguilar culpable de 2 asesinatos cometidos con alevosía. Y por esto se le impuso una condena de 38 años de prisión. El veredicto no pasó por alto el hecho de que Juan Carlos Aguilar nunca mostró el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Durante todo el juicio, la actitud de este falso monje Shaolin fue de completa indiferencia. Escuchaba a los testigos con los ojos completamente cerrados, reclinado en su asiento y las manos entrelazadas con una seriedad desafiante. Apenas había comenzado su paso por la cárcel cuando el 28 de julio de 2015 la sombra de la violencia lo alcanzó de nuevo. En la prisión de La Moraleja, otro recluso tomó un cepillo de dientes afilado y lo convirtió en un arma que usó contra el falso monje Shaolin. Con una furia incontrolable, este otro preso descargó su ira sobre el monje, asestándole múltiples puñaladas tanto en la cabeza como en el cuello. Y aunque la escena fue brutal, Juan Carlos Aguilar no falleció por este ataque. Una vez recuperado de este episodio, Juan Carlos fue trasladado a otra prisión donde hasta día de hoy sigue cumpliendo condena. Y estará allí hasta el año 2038, fecha en la que termina su sentencia. Con lo ocurrido con Jenny y Mauren, además de descubrirse esta doble vida de falsedad que llevaba el monje Shaolin, los agentes de la División de Policía de lo Criminal también decidieron revisar todo lo relacionado con la muerte de José Luis, el hermano mayor de Juan Carlos Aguilar. Como os he comentado anteriormente, José Luis falleció en el año 1997 en un accidente con un montacargas en el gimnasio que tenía junto con su hermano Juan Carlos, el mismo sitio donde años más tarde Juan Carlos cometió sus crímenes. Por esto, y dada la naturaleza violenta de Juan Carlos Aguilar, los investigadores pensaban que posiblemente su hermano no había fallecido de un accidente. Pero pese a las indagaciones, no se llegaron a recopilar pruebas que unieran directamente a Aguilar con la muerte de su hermano. El caso de Juan Carlos Aguilar, el falso monje Shaolin, es la prueba de que las apariencias pueden engañar. Y en este caso, engañaron durante muchos años. Era un hombre que se vendía a sí mismo como un maestro espiritual, como un experto en artes marciales con una profunda conexión con la filosofía budista. Y resultó ser un depredador oculto tras una fachada de disciplina y misticismo. La imagen que Juan Carlos proyectaba al mundo le permitió ganarse la confianza de cientos de personas, incluidos periodistas, alumnos y seguidores que jamás sospecharon lo que realmente se escondía tras los muros del gimnasio. Y este caso nos deja una lección perturbadora, que cualquiera puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada cuidadosamente construida. Aguilar usaba la espiritualidad como su máscara, el respeto como un escudo y su carisma como un arma. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.